Minji estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando la calle oscura. Era principios de otoño y el viento frío movía las cortinas. Sus dedos apretaban convulsamente el borde del alféizar. Faltaban 10 minutos para las 11 de la noche, y ella sabía, le quedaba muy poco tiempo. Mamá, llamó en voz baja su hijo de 5 años, Hayunu, sentado al borde de la cama con una pequeña mochila en las manos. ¿De verdad nos vamos? Ella se volvió y se sentó junto al niño. Sus grandes ojos color café la miraban con esperanza y miedo a la vez. Minji le pasó la mano por el cabello, tratando de calmar el temblor en sus propias manos. Sí, cariño. Nos vamos. ¿Y papá? ¿No nos va a encontrar? El corazón de la mujer se encogió de dolor. Hayunu era demasiado pequeño para entenderlo todo, pero lo bastante mayor para temer a su propio padre. En los últimos 3 años el niño había visto demasiado, moretones en la cara de su madre, sus lágrimas por la noche, gritos y platos rotos. Y hace una semana él mismo le susurró al oído palabras que lo cambiaron todo: mamá, vámonos de papá, él es muy malo. Aquella noche, tumbada en la oscuridad después de otra pelea, cuando Do-yeon por fin cayó ebrio en el sofá, Minji comprendió, ya no podía más. No tenía derecho a poner al hijo en ese peligro. 8 años había soportado. 8 largos años esperando que su marido cambiara, que volviera el buen hombre con el que se casó a los 22. Pero ese hombre había muerto, dejando en su lugar a un tirano y un monstruo. No nos encontrará, dijo ella con firmeza, aunque no estaba segura de sus propias palabras. Te lo prometo, Hayunu. Empezaremos una nueva vida. En el pasillo se oyó un ronquido. Do-yeon dormía en el sofá. Esa noche llegó a casa sobre las 9, borracho y enfadado. Minji apenas logró llevar a su hijo al cuarto antes de que el marido empezara a gritar, pidiendo la cena. Le preparó un ramen, soportó los insultos y, cuando por fin se durmió, comenzó a hacer las maletas. Tenía un pequeño escondite, el dinero que había ido ahorrando durante 3 meses, privándose de todo. 500,000 won. Sería suficiente para unas semanas, hasta que encontrara trabajo en algún lugar lejos de Seúl. Quizá en Busan. O en Incheon. Lo importante era alejarse de allí. Toma tu mochilita, susurró Minji poniéndose en pie. Me pongo esta chaqueta vieja, se echó una sobre los hombros, meto el dinero en el bolsillo interior y cojo mi bolso. Vamos a ir muy despacio, ¿vale? Hayunu asintió. Su carita estaba pálida, pero se esforzaba por ser valiente. Salieron de puntillas de la habitación. El pasillo parecía interminable. Cada crujido del suelo hacía que Minji se quedara inmóvil, escuchando el ronquido del marido. Por fin llegaron al recibidor. Ella giró la manilla de la puerta de entrada con cuidado, y ésta chirrió traicionera. El ronquido en la sala se interrumpió. ¿Quién está ahí? Sonó la voz ronca de Do-yeon. Minji no esperó. Abrió la puerta de un tirón, cogió a Hayunu en brazos y salió corriendo al rellano de la escalera. Detrás se oyó un estruendo, el marido se levantó del sofá de un salto. ¿A dónde vas, perra? Gritó, y en su voz había rabia. Pero ya bajaban por las escaleras. 5 pisos parecían una eternidad. Hayunu abrazó el cuello de su madre, enterrando la cara en su hombro. En el tercer piso Minji oyó como la puerta de su apartamento se cerraba de golpe. Do-yeon les perseguía. Para. Te mataré. ¿Me oyes? Ella salió a la calle. El viento frío de octubre le pegó en la cara. La calle estaba desierta, solo las luces de una tienda 24 horas brillaban a lo lejos. Minji corrió en dirección contraria, hacia la parada de autobús. Si lograba coger el autobús nocturno. Mamá, viene. Sollozó Hayunu, mirando hacia atrás. De la entrada salió Do-yeon, despeinado, en zapatillas de casa, pero aterrador en su furia.
Minji ya conocía esa mirada, antes de alzar la mano contra ella. Ella atravesó la calzada sin mirar atrás. La parada de autobús estaba a solo 50 metros. 40. 30. Y entonces, doblando la esquina, apareció a gran velocidad un Mercedes negro. Minji vio las luces demasiado tarde. Intentó detenerse, pero el impulso era demasiado fuerte. En el último instante la mujer se giró, abrazando a Hayunu contra el pecho, poniendo su propia espalda para recibir el impacto. Un estruendo. Dolor. Oscuridad. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el grito aterrorizado de su hijo, mamá. Lee Tae-jun no comprendió al instante lo que había pasado. Un segundo conducía por una calle vacía, absorto en sus pensamientos tras una reunión con su abogado, y al siguiente, una figura de mujer con un niño en brazos surgió ante él. Pisó el freno, pero ya era demasiado tarde. Un golpe sordo reverberó en el alma. El coche se detuvo. Tae-jun salió a la carrera, sintiendo cómo le latía el corazón. En el asfalto yacía una mujer. A su lado un niño lloraba, sacudiéndola por los hombros. Mamá. Mamá, despierta. Gritaba el niño, y en su voz había tal pánico que a Tae-jun le faltó el aire. Se lanzó hacia ellos, arrodillándose. La mujer estaba inconsciente, sangre asomaba en su frente, pero respiraba. Tae-jun sacó el teléfono y marcó a emergencias. ¿Emergencias? Necesito una ambulancia. He atropellado a una mujer con un niño en la calle Yandae, distrito Seokcho-geu. Sí, está inconsciente. El niño, parece que no ha resultado herido. El niño seguía sacudiendo a su madre, sollozando. Tae-jun le puso la mano en el hombro. Oye, pequeño, todo va a estar bien. Tu mamá solo se ha golpeado la cabeza. La ambulancia vendrá en un momento y la cuidarán. No. El niño se apartó, mirándole con horror. Usted. Nos atropelló. Por su culpa papá ahora nos encontrará. Tae-jun se quedó desconcertado. ¡Qué padre! Pero en ese instante desde el lado opuesto de la calle se oyó un grito, Minji. Zorra, ¿creíste que podrías huir? Un hombre de unos 35 años avanzaba a grandes zancadas, despeinado, con una camiseta arrugada y pantalones deportivos. Su rostro ardía de rabia y su paso era vacilante, como si estuviera ebrio. Ahora os voy a enseñar a los dos. Gritaba el hombre, sin hacer caso a Tae-jun ni a su coche. Te vas a arrepentir de haber nacido. Instintivamente Tae-jun se levantó, interponiéndose entre la mujer y el niño. Paren. Dijo con dureza. Esta mujer está herida. Ya he llamado a emergencias. El hombre por fin lo vio. Su mirada se volvió aún más hostil. ¿Y tú quién eres? ¿Su amante? Escupió. Lárgate de aquí antes de que te haga lo mismo que a esa perra. Tae-jun tenía 32 años y nunca en su vida había participado en una pelea. Era empresario, heredero del imperio constructor Lee, alguien que resolvía problemas con dinero y contactos, no con puños. Pero ahora, ante esa criatura ebria, sintió que algo se le enroscaba en el pecho, rabia. He dicho, paren, repitió con frialdad. O llamaré a la policía. Llama. Respondió el hombre, pero se detuvo a unos metros. Es mi mujer y mi hijo. Tengo derecho a llevármelos. No tiene derecho a golpear a su mujer. Tae-jun sacó su teléfono. Y por lo visto, ella huía de eso. A lo lejos se escucharon sirenas. La ambulancia se acercaba. El hombre, probablemente ese Do-yeon, vaciló. Finalmente señaló amenazante a Tae-jun. Te estás metiendo donde no te llaman. Les encontraré. Te lo aseguro. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó deprisa, desapareciendo en la esquina justo cuando la ambulancia llegó al lugar del accidente.
La siguiente hora fue un caos. Los sanitarios examinaron a la mujer, Min-hee, como insistió el hombre, y la colocaron en una camilla. El niño se negaba a separarse de la madre, sollozando y repitiendo su nombre. Taeyun siguió a la ambulancia en su coche hasta el hospital. No podía irse. No después de lo que había visto. En la recepción del hospital reinaba un silencio sorprendente para la noche. La enfermera detrás del mostrador le lanzó una mirada interrogante. ¿Es usted familiar? No, yo. La atropellé, admitió Taeyun. Quiero asegurarme de que esté bien. Y pagar todas las cuentas. La enfermera asintió, tomando notas. Taeyun se sentó en la sala de espera, donde en una silla de plástico estaba el pequeño Haiyunu, abrazando su mochilita con fuerza. El niño ya no lloraba, pero sus ojos estaban rojos y su carita, pálida por el miedo. Taeyun se sentó junto a él, sin saber qué decir. ¿Cómo te llamas? Preguntó en voz baja. Haiyunu, susurró el niño sin mirarlo. Haiyunu. Tu mamá es fuerte. Va a estar bien. Ella quería llevarme lejos, de pronto empezó a hablar el niño, y las palabras brotaron de él como si ya no pudiera contenerlas. Dijo que nos iríamos y que papá no nos encontraría. Papá es malo. Golpea a mamá. Todos los días la golpea. Y yo soy pequeño, no puedo protegerla. La voz del niño tembló, y volvió a llorar, callado, sin esperanza. A Taeyun se le apretó la garganta. Puso con cuidado la mano sobre el hombro del niño. Ahora los protegeré, escuchó su propia voz, y aquellas palabras sonaron como un juramento. Lo prometo. Haiyunu levantó los ojos llorosos hacia él. ¿De verdad? ¿De verdad? Taeyun no sabía por qué lo había dicho. No sabía que le hizo prometerle algo a un niño ajeno en un pasillo de hospital en plena noche. Tal vez era culpa por haber atropellado a su madre. O tal vez, algo más. Algo que tocaba su propia herida, que no quería cicatrizar. Hace 2 meses, su esposa Sujin lo había dejado. Se había ido con su socio de negocios y amigo de la infancia, Hou Jun. Llevaban 1 año teniendo un romance a sus espaldas, y él, tonto ciego, no se había dado cuenta de nada. Cuando la verdad salió a la luz, algo dentro de Taeyun se rompió. No el corazón, ya había comprendido que no amaba a Sujin como debería amar un esposo. Su matrimonio era más bien un acuerdo comercial entre 2 familias influyentes. No, se rompió su fe en la gente. En la sinceridad. En que alguien pudiera estar cerca sin buscar dinero o conexiones. Y ahora, mirando a este pequeño niño con su dolor y miedo, Taeyun sintió de repente que quería arreglar al menos esta situación. Quería ayudar. Salvar. La puerta del área de procedimientos se abrió y salió un médico, un hombre joven con bata blanca y rostro cansado. ¿Parientes de An Min-hee? Taeyun se puso de pie. La traje aquí. ¿Cómo está? El médico lo miró evaluándolo. Conmoción cerebral de moderada gravedad y dislocación del hombro derecho. Le hemos recolocado el hombro, ahora duerme bajo analgésicos. Despertará en un par de horas. Necesita reposo varios días. ¿Puedo verla? ¿Quién es usted para ella? Taeyun dudó un segundo. Un amigo de la familia. El médico se encogió de hombros. Bien. Pero no por mucho tiempo. Y lleve al niño, no debería estar aquí a estas horas. Taeyun tomó la mano de Haiyunu y entraron en la habitación. Min-hee yacía en la cama de hospital, pálida, con la cabeza vendada y el brazo en cabestrillo. Pero incluso así, Taeyun pudo ver que era hermosa, rasgos delicados, largas pestañas, labios que aún dormida parecían tristes. Haiyunu se acercó en silencio a la cama y tocó cuidadosamente la mano de su madre. Mamá, susurró. Estoy aquí. No me voy a ir.
Taeyun se dio la vuelta, sintiendo un nudo en la garganta. Salió al pasillo y sacó su teléfono, marcando el número de su asistente. ¿Seon-jae? Soy yo. Necesito un favor. Min-hee abrió los ojos y no comprendió de inmediato dónde estaba. Techo blanco, olor a desinfectante, el suave pitido del equipo médico. Hospital. Los recuerdos llegaron como una ola, la huida, el grito de Do-yeon, las luces de los faros. Jae-un-woo. Intentó sentarse y gimió de dolor agudo en el hombro. Mamá. Al instante apareció el rostro preocupado de su hijo. ¿Despertaste? El niño estaba sentado en la silla junto a la cama, su mochilita a los pies. Min-hee levantó con dificultad la mano izquierda, la derecha estaba en cabestrillo, y tocó su mejilla. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Estoy bien. Me protegiste. Jae-un-woo abrazó su mano con ambas palmas. El doctor dijo que te recuperarás pronto. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre. Min-hee se estremeció, su primer pensamiento fue que era Do-yeon, pero al segundo entendió su error. Este hombre era más alto, más joven, vestido con un caro traje de negocios. Su rostro era hermoso, pero cansado, y sus ojos oscuros reflejaban preocupación y culpa. Ha despertado, dijo, deteniéndose a unos pasos de la cama. Me alegra. Me llamo Lee Taeyun. Yo la atropellé. Lo siento. Min-hee parpadeó confundida. Los recuerdos se aclararon. Sí, recordaba el Mercedes negro, la intensa luz de los faros. ¿Dónde? ¿Dónde está mi esposo? Exhaló, y su voz tembló de miedo. Se fue cuando llegó la ambulancia, respondió Taeyun. Pero, señora An. ¿Cómo sabe mi nombre? Su hijo se lo dijo a la enfermera. Señora An, quiero ayudarla. No puedo aceptar su ayuda, intentó sentarse de nuevo, apretando los dientes por el dolor. Debo irme. Ahora mismo. Do-yeon me encontrará aquí y entonces. Ya pagué todo, interrumpió Taeyun. Todas las cuentas médicas. Y hablé con la administración, la registraron con otro nombre. Oficialmente, en este hospital no hay ninguna An Min-hee. Ella lo miró sin creerlo. ¿Por qué hizo esto? Taeyun se sentó al borde de la cama contigua, suspirando. Porque Jae-un-woo le contó a la enfermera su historia. Y porque yo vi a su marido aquella noche. Entiendo por qué huía. Min-hee sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Un desconocido le había mostrado más bondad en una noche que su propio esposo en 8 años. No. No sé cómo agradecerle. Pero de verdad debo irme. En cuanto el doctor me dé el alta, yo. No tiene a dónde ir, dijo suavemente Taeyun. No tiene trabajo, ni hogar, y su esposo la buscará. Por eso quiero hacerle una propuesta. ¿Propuesta? Asintió. Necesito una empleada doméstica en mi residencia de campo. La casa es grande, mucho trabajo, y la anterior renunció hace 2 meses. Trabajará y a cambio recibirá alojamiento, comida y salario. Suficiente para ponerse de pie. Min-hee lo miraba, intentando encontrar truco. Pero en sus ojos solo había sinceridad. ¿Por qué quiere ayudarme? No me conoce. Porque me siento culpable, respondió Taeyun. ¿Y por qué? Se detuvo, a veces la gente necesita una segunda oportunidad. Puedo darle esa oportunidad. La pregunta es si está dispuesta a aceptarla. Min-hee miró a Jae-un-woo. El niño la sostenía de la mano, y en sus ojos brillaba la esperanza. Tenía 500,000 won en el bolsillo de la chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Ese dinero alcanzaría para un par de semanas de alquiler y comida, nada más. Luego tendría que buscar trabajo, lo que significaba dejar documentos, revelar su ubicación. Do-yeon la encontraría.
Siempre lo hacía. Y este hombre, Lee Tae-jun, le ofrecía seguridad. Al menos temporal. Debe entender, dijo en voz baja, que mi esposo es peligroso. Si sabe dónde estoy, vendrá. Y eso podría causarle problemas a usted. Mi residencia tiene seguridad, respondió Tae-jun con calma. Y un alto muro. Pero entiendo sus temores. Por eso le doy tiempo para pensar. Lo darán de alta pasado mañana en la mañana. Tiene un día para decidir. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero al salir se volvió. Señora An. Min-hee. No soy un santo. Tengo mis motivos para ayudarla. Pero le prometo, no le haré daño. Ni a usted, ni a su hijo. Cuando la puerta se cerró, Min-hee se recostó en la almohada, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Jae-unu subió a la cama, abrazándola con cuidado. Mamá, es buena persona, susurró el niño. Prometió protegernos. Min-hee abrazó fuertemente a su hijo con su brazo sano. No sabía si estaba tomando la decisión correcta. Pero había algo que sí sabía, seguir huyendo en su estado era imposible. Y Lee Tae-jun, ese desconocido con mirada llena de su propio dolor, les ofrecía una oportunidad. Quizá, la única. Al día siguiente vino un abogado. Un hombre mayor, con traje formal, se presentó como Jun Seon-hae, abogado personal del señor Lee. El señor Lee me pidió que la ayudara con asuntos legales, dijo, sacando de su maletín una carpeta de documentos. En particular, con la solicitud de divorcio. Min-hee miraba los papeles, atónita. Pero no puedo pagar un abogado. El señor Lee cubrirá todos los gastos. Jun Seon-hae abrió la carpeta. Necesito que me cuente sobre su matrimonio. ¿Cuánto duró la violencia? ¿Hubo testigos? ¿Acudió a la policía? Durante las siguientes 2 horas, Min-hee relató su historia. Cómo conoció a Do-yeon en la universidad, cómo parecía atento y tierno. Cómo todo cambió un año después de casarse, cuando perdió su trabajo y empezó a beber. El primer golpe. El segundo. Años de miedo y humillaciones. El abogado escuchaba con atención, tomando notas. Tenemos suficientes fundamentos para el divorcio, dijo finalmente. Pero el proceso puede tardar varios meses. Su esposo se opondrá, eso es evidente. ¿Está preparada para esto? Sí, respondió Min-hee con firmeza. Quiero ser libre. Cuando el abogado se fue, ella miró largo rato por la ventana. Afuera había un soleado día de octubre. En algún lugar de la ciudad, Do-yeon la buscaba. Enojado, borracho, peligroso. Pero allí, en esa habitación de hospital, por primera vez en muchos años sentía algo parecido a la esperanza. Pasado mañana le darían el alta. Y ella le diría sí a Lee Tae-jun. El auto de Tae-jun, ese mismo Mercedes negro, avanzaba suavemente por la carretera, alejándose del ruido y la agitación de Seúl. Min-hee estaba en el asiento trasero, abrazando a Jae-unu, mirando por la ventana. Su hombro aún dolía, la cabeza le daba vueltas por los analgésicos, pero intentaba mantenerse erguida. Llegaremos pronto, dijo Tae-jun, echando un vistazo al retrovisor. Unos 20 minutos más. Salieron de la ciudad alrededor de las 10 de la mañana. Ahora era casi la 1, y fuera se extendían campos otoñales, colinas cubiertas de hojas rojizas. Min-hee nunca había salido de Seúl. Su vida de los últimos 8 años se limitaba a un diminuto apartamento en las afueras y raras visitas al supermercado más cercano. A Do-yeon no le gustaba que ella se alejara mucho de casa. ¿Es bonito allí?, preguntó en voz baja Jae-unu, pegándose a su madre. Sí, respondió Tae-jun, y por primera vez en días se escuchó una nota cálida en su voz. Hay un gran jardín, un estanque con carpas e incluso columpios. Creo que te gustará.
Los ojos del niño se iluminaron, aunque seguía alerta. El coche giró por un camino estrecho flanqueado de altos árboles, y tras unos minutos apareció frente a ellos un alto muro de piedra con grandes portones. Taeyun presionó un botón en el control remoto, y las puertas se abrieron silenciosamente. Lo que Min-hee vio detrás le hizo contener la respiración. La finca era enorme. Una mansión de 3 pisos, de estilo moderno, se alzaba en el centro de un terreno cuidado, rodeado de macizos de crisantemos y arbustos decorativos. A la derecha se veía un jardín con árboles frutales, a la izquierda un gran estanque con peces de colores. Y detrás de la casa, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un bosque. ¿Es su casa?, exhaló Min-hee. Sí. Me mudé aquí hace 3 meses, después de... Taeyun se detuvo. Después del divorcio. En el apartamento de la ciudad había demasiados recuerdos. Aparcó el coche frente a la entrada principal. La puerta de la casa se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, con un estricto traje gris. Su rostro era hermoso, pero severo, y sus ojos oscuros evaluaban a los recién llegados con atención. Señora Hua, dijo Taeyun, bajando del coche y abriendo la puerta para Min-hee. Esta es San Min-hee y su hijo Hai-nu. Ellos vivirán aquí. Min-hee ocupará el puesto de empleada doméstica. La señora Hua, administradora de la finca, según entendió Min-hee, la examinó de pies a cabeza. En su mirada se leía clara desaprobación. Entiendo, dijo fríamente. Sígame, por favor. Min-hee salió del coche con dificultad, sujetándose el hombro dolorido. Hai-nu le tomó la mano, pegándose a ella. Entraron en la casa. Dentro era aún más impresionante que por fuera. Vestíbulo amplio con techos altos, suelo de mármol, una escalera ancha que conducía al segundo piso. Cuadros en las paredes, muebles antiguos, un candelabro de cristal que reflejaba destellos de arcoíris. Aquí hay 8 dormitorios, comenzó la señora Hua, sin mirar atrás. 3 en el segundo piso, donde vive el señor Lee, y 5 en el tercero, para el personal. Su habitación estará en el ala este del tercer piso. El niño vivirá con usted. Subieron por la escalera. El tercer piso estaba amueblado de manera sencilla, pasillo estrecho, varias puertas. La señora Hua abrió una de ellas. La habitación era pequeña, pero limpia y luminosa. 2 camas individuales, un armario, escritorio junto a la ventana, baño propio. Tras su diminuto apartamento, parecía un palacio. Mañana a las 7 en punto le mostraré sus responsabilidades, dijo la señora Hua. Prepárese. No tolero retrasos. Señora Hua, intervino Taeyun, que lo seguía. Min-hee recién fue dada de alta ayer. Necesita tiempo para recuperarse. Señor Lee, con su permiso, la voz de la administradora sonaba firme, pero si esta mujer va a trabajar en su casa, debe entender las reglas. ¿O piensa mantenerla a ella y a su hijo sin condiciones? Se hizo una pausa tensa. Min-hee vio cómo se apretaban los dientes de Taeyun. Denle una semana para adaptarse, dijo con calma. Después de eso, asumirá sus responsabilidades por completo. No es una petición, señora Hua. Es una orden. La administradora inclinó ligeramente la cabeza, pero en sus ojos ardía la ira. Como usted mande, señor. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Taeyun suspiró, siguiendo con la mirada su partida. Disculpa por eso, dijo a Min-hee. La señora Hua ha servido fielmente a mi familia durante 20 años. Pero a veces olvida sus límites. Entiendo, respondió Min-hee en voz baja. Ella lo protege a usted y me mira con desconfianza. Es normal. Sería normal mostrar un mínimo de cortesía, observó Taeyun secamente. Instálense. Si necesitan algo, mi habitación está en el segundo piso,
tercera puerta a la derecha. O pueden llamar por el teléfono interno, número 1. Se fue, dejándolos a solas. Min-hee se dejó caer lentamente sobre la cama, sintiendo cómo la agotaba la fatiga. Jae-unu se subió junto a ella, abrazando su mochila. «Mamá, me gusta esta habitación», susurró. «Aquí hay luz. Y huele bien. No como en casa. No como en casa». Min-hee cerró los ojos. Su antiguo apartamento siempre olía a humo rancio de tabaco y alcohol. Aquí olía a limpieza, frescura, flores del jardín. «Tienes razón, pequeño», susurró, abrazando a su hijo con su brazo sano. «Aquí está bien». Pero en el fondo sentía inquietud. La señora Hwa la miraba como a un desecho arrojado al umbral de una casa noble. Min-hee comprendió que su estancia allí no sería fácil. La semana pasó rápido. Min-hee pasó la mayor parte del tiempo en su habitación, dejando que el hombro sanara. La joven criada Sorra, una chica de unos 20 años, con rostro amable y sonrisa tímida, les traía la comida. Era la única que no la miraba con desconfianza. «No hagas caso de la señora Hwa», susurró Sorra el tercer día, trayendo una bandeja con almuerzo. «Siempre es así con las nuevas. Pero en realidad no es mala». «Gracias», sonrió Min-hee con gratitud. «Eres muy amable». «Es que sé cómo es», Sorra acomodó la bandeja sobre la mesa. «Yo también llegué del campo hace un año. Al principio todos me miraban como si fuera una ladrona». Durante esa semana, Min-hee vio varias veces a Tae-jun. Aparecía por la tarde, al regresar del trabajo, dirige una empresa constructora, según explicó Sorra, y siempre se tomaba un momento para ver cómo estaban. Jae-unu se fue acostumbrando a él, incluso empezó a sonreír. «¿Cómo está tu hombro?», preguntó Tae-jun el sexto día, sentándose al borde de la silla en su habitación. «Mucho mejor», Min-hee movió cuidadosamente el brazo. «Casi no siento dolor». «Bien. Entonces mañana podrás comenzar a trabajar. Pero nada pesado, solo tareas ligeras». «De acuerdo». Asintió. Tae-jun guardó silencio un momento y luego añadió, «El abogado Jun presentó los papeles del divorcio. A tu esposo le entregarán la citación judicial en una semana». El corazón de Min-hee se encogió. Do-yeon descubrirá dónde buscarla. Verá la dirección de la firma legal en los documentos y empezará a investigar. «No te preocupes», dijo Tae-jun, como leyendo sus pensamientos. El abogado usó la dirección de su oficina en el centro de la ciudad. «No hay ninguna conexión con esta propiedad. Y la seguridad está advertida. Si algún hombre de unos 35 años se acerca a las puertas, deben llamar inmediatamente a la policía». «Gracias», susurró Min-hee. «No sé cómo recompensarle por su bondad». «Haz bien tu trabajo. Eso es suficiente». A la mañana siguiente empezaron temprano. A las 6:30 tocaron la puerta con brusquedad. Min-hee saltó de la cama, se lavó rápido y se vistió con una simple falda oscura y blusa blanca que Sorra le había traído la víspera. La señora Hwa esperaba abajo, en el vestíbulo, con una tableta en la mano. «Buenos días», saludó fríamente. «Espero que estén listas para trabajar». «Sí, señora», intentó hablar Min-hee con seguridad. «Excelente. Sus tareas son las siguientes: limpiar la sala, el comedor y la biblioteca del primer piso. También se encargará del lavado de la ropa de cama. Sorra le mostrará dónde están los productos de limpieza y los utensilios». «¿Tienen preguntas?» «No, señora». «Entonces comiencen. Tienen 1 hora para limpiar cada habitación. No más». «¿1 hora para una sala enorme?». Min-hee tragó saliva, pero asintió. La señora Hwa se dio la vuelta y se fue. Sorra la llevó al primer piso y le mostró la sala de suministros con aspiradoras, trapeadores y productos de limpieza.
Normalmente se tarda 1 hora y media en limpiar la sala, dijo en voz baja. Pero a la señora Gua le gusta poner tareas imposibles a las nuevas. No te preocupes, yo te ayudaré. Pero al volver a la sala, la señora Gua estaba en la puerta. Zorra, tienes tus tareas, dijo fríamente. Minji se las arreglará sola. O no, y así veremos su verdadero valor. Zorra miró a Minji con culpa y se fue. Minji quedó sola en la enorme sala de unos 60 metros cuadrados. Miró el reloj, 7:05. Tenía que terminar antes de las 8:05. Comenzó a trabajar. Aspiró las alfombras, limpió los muebles, lavó los cristales de las enormes ventanas. Su hombro dolía, las manos le temblaban de cansancio, pero siguió. A las 7:45 volvió la señora Gua, examinando la sala con mirada crítica. Polvo en las estanterías, dijo con voz helada, pasando el dedo por la repisa superior. Ventanas con marcas de limpieza. Cojines del sofá desalineados. Rehagan esto. Pero. Me quedan 20 minutos. Entonces debiste trabajar más rápido. ¿O crees que tu situación te da derecho a indulgencias? En la voz de la señora Gua había un desprecio tan frío que Minji sintió cómo se le encendían las mejillas de humillación. Asintió en silencio y se puso a trabajar de nuevo. A las 8:30, cuando finalmente terminó, sus piernas apenas la sostenían. La señora Gua examinó la sala otra vez, frunciendo los labios. Aceptable. Pero llegaste media hora tarde. Inaceptable. Mañana sé más eficiente. Así comenzó la nueva vida de Minji en la finca de los Lee. Cada día era un desafío. La señora Gua encontraba cualquier motivo para reprenderla. La ropa de cama no estaba lo suficientemente limpia, las sillas del comedor mal colocadas, el piso sin lavar del todo. Daba tareas imposibles, reducía el tiempo, y cuando Minji no alcanzaba, la reprendía con frialdad. Los otros sirvientes, el jardinero, el cocinero y 2 criadas más, también la miraban con sospecha. Por la finca circulaban rumores. Minji escuchaba fragmentos de conversaciones. Una joven con un niño. Seguro que apunta al señor Lee. ¿De dónde salió? Apareció de la nada. La señora Gua dice que es una aventurera. Minji intentaba no prestar atención, trabajando como loca. Pero cada día se sentía más agotada. El hombro aún no estaba completamente recuperado, la cabeza le daba vueltas a menudo, y por las noches permanecía despierta, temiendo que Doyeon de alguna manera los encontrara. Los únicos momentos de luz eran las tardes con Jaiunu. El niño se adaptó más rápido que ella al nuevo lugar. Zorra a veces lo llevaba a ver el jardín o le daba galletas en la cocina. Jaiunu empezó a sonreír de nuevo, y valía la pena. Y también estaba Taeyun. Aparecía cada tarde al regresar del trabajo y siempre encontraba tiempo para visitarlos. Traía libros y juguetes para Jaiunu. Preguntaba cómo había sido el día. Y cuando Minji respondía con un cauteloso bien, veía en sus ojos comprensión, sabía que todo no era tan simple. El 10º día de su trabajo ocurrió un incidente. Minji limpiaba la biblioteca cuando accidentalmente tocó una estantería. Uno de los libros, una antigua edición en cuero, cayó al suelo. Rápidamente lo recogió, pero para su horror vio que la cubierta se había rasgado ligeramente. ¿Qué has hecho? Apareció la señora Gua en la puerta. Su voz era afilada como un cuchillo. Esta es la primera edición de los poemas de Seo John, la colección favorita de la difunta madre del señor Lee. Es invaluable. Yo. No quería. Minji abrazó el libro contra su pecho, sintiendo cómo temblaban sus manos. Fue un accidente. ¿Un accidente? Dijo la señora Gua, dando un paso adelante, su rostro torcido por la ira. ¿O es que arruinas las cosas de esta casa a propósito? ¿Crees que el señor Lee te perdonará porque se compadeció de ti?
No. Yo nunca. Silencio. Exclamó la señora Gua, arrebatándole el libro. Estás aquí solo porque el señor Lee es demasiado bondadoso. Pero yo te veo a través de tu fachada. Eres una simple mendiga que se ha enganchado a un hombre rico. ¿Crees que se casará contigo? ¿Con una mujer con un hijo y un divorcio escandaloso? No me hagas reír. Las palabras golpearon a Minji como bofetadas. Se quedó con la cabeza baja, apretando los puños. Quiso gritar, defenderse, pero no pudo. Porque en lo más profundo temía que la señora Gua tuviera razón. Que ella fuera una carga. Que Taeyun la ayudara solo por lástima y que, tarde o temprano, se cansara. Señora Gua. Una voz fría las hizo volverse. En la puerta de la biblioteca estaba Taeyun. Lo había oído todo. Señora Gua, repitió con tono glacial. A mi despacho. Ahora. La mujer palideció. Sin decir palabra, salió de la biblioteca. Taeyun se quedó un momento, lanzando a Minji una mirada preocupada. ¿Estás bien? Minji asintió, sin confiar en su voz. Él suspiró, hablaremos más tarde. Se fue. Minji se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez en años, no eran lágrimas de dolor físico, sino de impotencia y humillación. Taeyun cerró la puerta de su despacho y se volvió hacia la señora Gua, que permanecía rígida en medio de la habitación, con un dejo de preocupación en los ojos. Has servido a mi familia durante 20 años, comenzó él, conteniendo la ira. Has visto cómo crecí, ayudaste a mi madre con la casa. Y respeto tu dedicación. Pero lo que acabo de escuchar traspasa todos los límites. Señor Lee, yo. Silencio. No he terminado, dijo, dando un paso hacia ella. Minji no está aquí porque quiera casarse conmigo o tener un romance. Está aquí porque la atropellé cuando huía de un marido tirano que la maltrató durante 8 años. Su hijo de 5 años teme a su propio padre. No tenía otra salida. La señora Gua abrió la boca, pero él levantó la mano, deteniéndola. Sé que piensas que me proteges de mujeres que quieren aprovecharse de mi posición y dinero. Tras lo que hizo Sujin, entiendo tu desconfianza. Pero Minji no es Sujin. No pidió ayuda, yo se la ofrecí. Y si no puedes tratarla con respeto, quizá debas reconsiderar tu puesto en esta casa. El rostro de la mujer se tornó blanco. Señor. Perdón. No quise ofenderlo. Realmente pensé que hacías lo correcto, terminó por ella Taeyun, suavizando su voz. Entiendo. Pero escúchame bien, señora Gua. Minji y su hijo están bajo mi protección. Quien los lastime o humille, tratará conmigo personalmente. Esto te incluye a ti y al resto del personal. Hablo en serio. La mujer bajó lentamente la cabeza. Entiendo, señor. Y ofrezco sinceras disculpas. Tiene razón, crucé la línea. No volverá a suceder. Bien. Puedes ir. Y avísales a los demás, Minji es un miembro igual de nuestro equipo. Trátenla como tal. Cuando la señora Gua se fue, Taeyun se dejó caer en su sillón, pasando las manos por el rostro. Estaba cansado. Los últimos 2 meses habían sido un infierno, divorcio, escándalos en la prensa, pérdida de confianza en la gente. Y ahora, un desconocido con su hijo. ¿Por qué lo hace? Miró por la ventana, donde el jardín se sumía en las sombras de la tarde. Recordó el rostro de Minji en el hospital, pálida, asustada, pero con la determinación de proteger a su hijo. Recordó cómo lo miró cuando él ofreció el trabajo, con desconfianza y esperanza al mismo tiempo. Ella le recordaba que aún existía la honestidad. Que no todos mienten y traicionan. Que a veces la gente solo necesita ayuda,
sin segundas intenciones. Quizá ayudaba a ella porque no pudo ayudarse a sí mismo. Porque no pudo salvar su matrimonio. No vio cómo su esposa se iba con otro hombre. Se sintió ciego e impotente. Pero a Min-hee sí podía salvarla. Y lo haría. Taeyun se levantó y salió del despacho. Subió al tercer piso y tocó la puerta de la habitación de Min-hee. No obtuvo respuesta. Abrió con cuidado. Min-hee estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas y llorando en silencio. Jae-unu dormía a su lado, cubierto con una manta. No se dio cuenta de que él había entrado. Min-hee llamó suavemente Taeyun. Ella se estremeció, secándose rápidamente las lágrimas. Señor Lee. Perdón, no escuché. No debes disculparte, dijo, sentándose al borde de la otra cama. Soy yo quien debe disculparse. Sabía que la señora Hua tenía prejuicios contigo, pero no imaginé que tanto. Tiene razón, susurró Min-hee, mirando al suelo. Soy una carga. No puedo darte nada a cambio. Ni siquiera puedo trabajar correctamente. Basta, dijo Taeyun con firmeza. No eres una carga. Eres una mujer que sobrevivió al infierno, que encontró fuerzas para escapar y proteger a su hijo. Eres más fuerte de lo que crees. Ella levantó los ojos, rojos de lágrimas y dolor. ¿Por qué lo hace? Susurró. ¿Por qué nos ayuda? No soy nadie para usted. Taeyun guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. Hace 2 meses mi esposa me dejó, dijo finalmente. Por mi mejor amigo. Se habían visto a escondidas durante 1 año, y yo no me di cuenta. Estaba demasiado ocupado con trabajo, dinero, carrera. ¿Y sabes lo que sentí al saber la verdad? No dolor. Ni rabia. Alivio. Esbozó una sonrisa amarga. Nuestro matrimonio fue una mentira desde el principio. Un arreglo entre 2 familias adineradas. Sujin nunca me amó, y yo no la amaba. Solo desempeñábamos un papel. Y cuando terminó, me di cuenta, no sé lo que es real. Los sentimientos verdaderos. La cercanía real. La honestidad verdadera. Miró a Min-hee. Y luego te conocí a ti y a tu hijo. Vi miedo verdadero, dolor verdadero, el amor verdadero de una madre por su hijo. Me recordaste que aún hay cosas sinceras en este mundo. Y quise ayudar. No por lástima. Sino porque. Quizá ayudándote, me ayudo a mí mismo. ¿Lo entiendes? Min-hee lo miró con ojos muy abiertos. Asintió lentamente. Gracias, susurró. Por la honestidad. Gracias a ti, respondió Taeyun. Por permitirme ayudar. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero ella lo detuvo. Señor Lee. El libro se puede reparar. Lo llevaré a un restaurador y lo pagaré con mi salario. Olvídate del libro, sacudió la cabeza. Es solo un objeto. Pero tú eres un ser vivo. Tú eres más importante. En sus ojos brillaron lágrimas nuevas, pero esta vez de gratitud. Taeyun salió, cerrando la puerta suavemente. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión cambió. La señora Hua trataba a Min-hee con cortesía marcada, aunque su frialdad aún persistía. Los demás sirvientes también se volvieron más cautelosos al parecer, la administradora les había transmitido las palabras de Taeyun. Zorra ahora ayudaba abiertamente a Min-hee con el trabajo, mostrándole trucos y secretos para limpiar la enorme casa. Durante el almuerzo en la cocina del personal, el cocinero, el tío Choi, un hombre bonachón de unos 60 años, le puso a Min-hee una porción extra. Come, niña, dijo él. Estás demasiado delgada. Poco a poco, Min-hee empezó a sentirse más segura. El trabajo seguía siendo duro, pero ahora era manejable. Y lo más importante,
ya no sentía la presión y humillación constante. Jaiunu también florecía. Pasaba los días corriendo por el jardín, ayudando al anciano jardinero Ro a plantar flores, alimentando a los peces en el estanque. Empezó a ganar peso, sus mejillas se sonrojaban y sus ojos brillaban con vida. Por las tardes, Taeyun frecuentemente los visitaba. A veces traía rompecabezas o libros para Jaiunu, otras simplemente se sentaba a hablar. Minji se acostumbró poco a poco a su presencia, y dejó de ponerse tensa cada vez que aparecía. Una tarde, 3 semanas después de su llegada, Taeyun los encontró en el jardín. Minji estaba sentada en un banco junto al estanque, observando a Jaiunu lanzar comida a los peces. El sol de octubre teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. ¿Puedo sentarme?, preguntó Taeyun, acercándose al banco. Claro, dijo Minji, moviéndose para dejarle espacio. Se quedaron en silencio, observando al niño. Jaiunu se reía mientras un gran pez naranja saltaba del agua para atrapar la comida. Ha cambiado, murmuró Taeyun. En esta semana se ha vuelto más abierto. Aquí se siente seguro, respondió Minji. Por primera vez en su vida no tiene miedo de que alguien grite o golpee. ¿Y tú? ¿También te sientes segura? Minji lo pensó. Durante el día, mientras trabajaba, al ver la sonrisa de su hijo, al hablar con Sora en la cocina, sí, se sentía segura. Pero por las noches, cuando no podía dormir, los recuerdos la atormentaban, Doyun irrumpiendo en la habitación, arrastrándola del cabello, gritándole que era su propiedad. Casi, respondió honestamente. El miedo aún no se ha ido por completo. Probablemente no se irá pronto. Es comprensible. Pero lo estás haciendo bien. Estoy orgulloso de ti. Minji lo miró sorprendida. ¿Orgulloso? Sí, Taeyun contemplaba el atardecer. No cualquier persona puede empezar de nuevo después de lo que tú has pasado. Eres muy fuerte, Minji. Sus mejillas se sonrojaron. Nadie jamás le había dicho algo así. Doyun la llamaba débil, tonta, inútil. Y este hombre, que apenas conocía desde hace un mes, le dice que es fuerte. Gracias, susurró. Se quedaron un rato más en silencio, hasta que el sol desapareció tras el horizonte y Jaiunu corrió hacia ellos, bostezando. Mamá, estoy cansado. ¿Podemos ir a dormir? Claro, cariño, dijo Minji, levantándose. Buenas noches, señor Lee. Buenas noches, Minji. Buenas noches, Jaiunu. Cuando se fueron, Taeyun se quedó sentado en el jardín oscurecido. Algo cambiaba dentro de él. Empezaba a darse cuenta de que esperaba esas reuniones nocturnas. ¿Qué buscaba con la mirada a Minji al regresar a casa? Que su corazón se calentaba cuando Jaiunu lo saludaba con una sonrisa. Era peligroso. No debía encariñarse. Pero ya no podía detenerse. 2 semanas más tarde, a mediados de noviembre, sucedió lo que Minji más temía. Mientras limpiaba el comedor, sonó el teléfono del vestíbulo. Minutos después apareció la señora Hua. Minji, tiene una llamada. El abogado Yun. El corazón le dio un vuelco. Minji quitó rápidamente los guantes y tomó el teléfono interno. Sí. Señora An, habla Yun Song-jae, dijo la voz del abogado con preocupación. Tenemos un problema. Su esposo se niega a presentarse en el tribunal. Además, ha contratado un abogado que presentó una contrademanda, exige recuperar al niño, alegando que usted lo secuestró. Minji sintió que la habitación daba vueltas. Pero eso no es cierto. No secuestré a mi hijo, lo salvé. Lo sé. Y tenemos suficientes pruebas de violencia doméstica para refutar su demanda. Pero hay algo más. Su esposo contrató un detective privado. Está tratando de averiguar dónde se encuentran.
Dios mío, Minji se apoyó en la pared, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Por ahora no ha encontrado nada. El Señor le fue muy cuidadoso, ocultando cualquier vínculo con ustedes. Pero debía advertirle, sean prudentes. No salgan de la mansión, no llamen a antiguos conocidos. ¿Está bien? Sí, susurró. Gracias por informarme. Al colgar, sus manos temblaban. Do-jun los buscaba activamente. Tarde o temprano los encontraría. Minji conocía su obstinación y maldad. Esa noche se lo contó a Tae-jun. Se sentaron en su despacho. Él insistió en que hablara en privado. Aumentaré la seguridad, dijo inmediatamente. Pondré 2 hombres más en la entrada, instalaré cámaras adicionales alrededor del perímetro. Pero todo esto es por mi culpa, Minji entrelazó las manos. Estoy causando problemas. Tal vez debería irme. Buscar otro lugar. No irás a ningún lado, dijo Tae-jun con firmeza. Eso es exactamente lo que quiere tu esposo, sacarte a un lugar expuesto. Aquí estás segura. Y aquí permanecerás hasta que termine el divorcio. Pero el abogado dijo que el proceso puede durar meses. Entonces durará meses. Minji se inclinó hacia ella, mirándola fijamente a los ojos. Te hice una promesa. Y la cumpliré. No te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Ella asintió lentamente, sintiendo que la garganta se le cerraba. Este hombre, que hace solo 1 mes y medio era un desconocido, los protegía más que nadie en su vida. Gracias, susurró. No sé qué haríamos sin usted. No me des las gracias. Solo sé cuidadosa. Al día siguiente, la seguridad se reforzó, ahora 2 guardias vigilaban la entrada, el personal de seguridad patrullaba la propiedad y las cámaras registraban cada rincón de la mansión. Minji intentaba no mostrar su miedo a Jae-unu, pero el niño lo percibía todo. «Mamá, ¿papá nos encontrará?», preguntó una noche al acostarse. «No, cariño», la abrazó más fuerte. «Aquí nos protegen. El Señor Le no dejará que tu padre nos lastime». «El Señor Le es bueno», murmuró somnoliento Jae-unu. «Quiero que sea mi verdadero papá». Minji se quedó inmóvil. Su corazón se apretó, entre ternura y preocupación. Jae-unu se había encariñado con Tae-jun. ¿Qué pasaría cuando se fueran? Cuando terminara el divorcio y tuviera que buscar un nuevo lugar, empezar de nuevo? No podía permitir que su hijo se apegara demasiado. Ni podía permitirse esperar algo más que un refugio temporal. Pero cada día se hacía más difícil. Pasaron las semanas. Noviembre dio paso a principios de diciembre, pero el invierno aún no se dejaba sentir, los días eran frescos, pero soleados. La vida en la mansión se volvió rutinaria. Minji trabajaba, Jae-unu jugaba en el jardín o ayudaba en la cocina al tío Choi, Tae-jun regresaba del trabajo y siempre encontraba tiempo para hablar con ellos. La señora Gua poco a poco se suavizó. Una vez incluso le dijo a Minji que su trabajo estaba bien hecho, la mayor alabanza de su parte. Y cuando Jae-unu tuvo un resfriado leve, la administradora le llevó personalmente leche caliente con miel. «Me sorprende, señora», dijo Minji en esa noche, mientras la señora Gua acomodaba la manta sobre Jae-unu. La anciana permaneció un momento en silencio, arreglando la cama del niño. «Fui injusta contigo», admitió finalmente. «Juzgué sin conocer tu historia. El señor Le tenía razón, no eres una aventurera. Eres solo una mujer que intenta proteger a su hijo. Y respeto eso». «Gracias», Minji estaba conmovida hasta las lágrimas. «Tus palabras significan mucho para mí». «Pero no le digas al señor Le que me he ablandado», añadió la señora Gua con una ligera sonrisa. «Que siga pensando que sigo siendo estricta». Minji le devolvió la sonrisa. Algo estaba cambiando. No solo en su relación con las personas de la mansión, sino dentro de ella misma.
Ya no se sentía una víctima. Por primera vez en muchos años, empezaba a creer que merecía respeto, cuidado, bondad. Y también comenzó a notar cómo miraba a Taeyun. Cómo su corazón se aceleraba cuando él entraba en la habitación. Cómo le gustaba el sonido de su voz, sus raras sonrisas, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba. Cómo sus palmas se humedecían cuando él rozaba su mano por accidente. Era peligroso. Tonto. Él era su empleador, un rico heredero, un hombre de un mundo completamente distinto. Y ella. Una mujer con un pasado difícil, en proceso de divorcio, con un hijo pequeño. Entre ellos no podía haber nada. Pero el corazón no obedecía a la razón. Habían pasado 2 meses y medio desde que Minji y Jaehyung-gu habían llegado a la mansión. Era finales de diciembre, y aunque aún no había nieve, el aire se había vuelto frío y por las mañanas la escarcha brillaba sobre la hierba. Jaehyung-gu pronto cumpliría 6 años, su cumpleaños sería el 3 de enero. El niño esperaba con impaciencia la fecha, preguntando a cada rato si habría pastel y regalos. Claro que sí, prometía Minji, apartando parte de su salario para un pequeño obsequio. Pero cuando mencionó el cumpleaños de su hijo durante la cena en la cocina del personal, Zorra le tomó la mano. «Le organizaremos una verdadera fiesta», exclamó con entusiasmo. «El tío Choi preparará el pastel, yo decoraré el comedor y tú solo te encargarás de disfrutar». «Pero eso es demasiado». «Tonterías», intervino el tío Choi mientras removía la sopa. «El niño se merece una fiesta. Además, es su primer cumpleaños en un lugar seguro, ¿verdad?». Minji sintió un nudo en la garganta. Aquellas personas que 2 meses atrás la miraban con desconfianza ahora se habían convertido casi en su familia. «Gracias», susurró. «Son todos tan amables». Esa noche le habló a Taeyun sobre la fiesta que estaban planeando. Estaban en la biblioteca, él trabajaba con documentos y Minji ordenaba los libros, devolviéndolos a su sitio tras la restauración. La vieja edición de los poemas de Seo Yeon había quedado como nueva, y nadie más conocía aquella historia. ¿El cumpleaños de Jaehyung-gu? Taeyun levantó la vista de los papeles. ¿El 3 de enero? Sí. Cumplirá 6 años. ¿Qué le gusta? ¿Los coches? ¿Los bloques de construcción? Minji sonrió. Le encantan los libros. Sobre todo los de animales. Y dibuja mucho, tiene toda una colección de dibujos bajo la cama. Entiendo, sonrió Taeyun con un gesto enigmático. Entonces ya tengo una idea para su regalo. Señor Lee, no tiene por qué. Lo sé, no tengo por qué. Pero quiero hacerlo. Jaehyung-gu es un buen chico. Y merece una verdadera celebración. Minji lo miró, y una cálida sensación se extendió en su pecho. Aquel hombre era demasiado bueno. Demasiado atento. Demasiado. Perfecto. ¿Por qué es tan bueno con nosotros? Se le escapó antes de poder contenerse. Taeyun se detuvo, mirándola. ¿Qué quieres decir? Bueno. Minji vaciló, dándose cuenta de que había dicho demasiado. La mayoría de la gente en su posición simplemente me habría enviado al hospital, habría pagado la cuenta y luego se habría olvidado. Pero usted nos dio un hogar. Protección. Cuidado. Trata a Jaehyung-gu como si fuera suyo. ¿Por qué? Taeyun guardó silencio durante un largo momento. Luego dejó lentamente los documentos y se acercó a la ventana. Porque me recordaste algo importante, dijo en voz baja, mirando el jardín que se oscurecía. Me recordaste lo que es real. Después de mi divorcio con Sujin me sentía vacío. Pensaba que todas las personas mienten, manipulan, se usan unas a otras. Perdí la fe en la sinceridad. Se volvió hacia ella, encontrando su mirada. Y entonces te conocí. Una mujer que no pedía ayuda,
pero la necesitaba desesperadamente. Que huía no por dinero ni por estatus, sino por la seguridad de su hijo. Que trabajaba hasta el agotamiento sin quejarse. Que daba las gracias por cada detalle, como si fuera el mayor regalo. Me hiciste ver que todavía existe la honestidad en el mundo. Y por eso te estoy agradecido. Min-hee lo miraba, incapaz de apartar los ojos de su rostro. En su mirada había algo más que gratitud. Algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Pero esa no es la única razón, ¿verdad? Susurró, dando un paso hacia él. Taeyun se tensó. Min-hee. Dígame la verdad. Por favor. Él cerró los ojos, como si luchara consigo mismo. Cuando los abrió de nuevo, en su mirada había tanto dolor como ternura, y a Min-hee se le cortó la respiración. Porque me enamoré de ti, exhaló. No quería hacerlo. No lo planeé. Intenté convencerme de que era solo compasión o gratitud. Pero no es verdad. Me enamoré de tu fuerza. De tu bondad. De la forma en que sonríes a tu hijo. De cómo cuidas de los demás, incluso cuando tú misma necesitas cuidado. Me enamoré de todo lo que eres. Y eso me aterra. Min-hee sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. ¿Por qué le da miedo? Porque mereces algo mejor. Taeyun dio un paso hacia ella. Mereces a alguien que no esté roto por un divorcio, que no sea cínico, que no tema volver a confiar. Mereces a alguien que te dé estabilidad, paz, seguridad en el futuro. ¿Y yo? Solo soy un rico fracasado que no supo mantener su propio matrimonio. No se atreva a hablar así de usted. Min-hee dio un paso más, y ya apenas lo separaban unos centímetros. Es el hombre más amable y atento que he conocido. Me salvó la vida. Salvó a mi hijo. Nos dio esperanza cuando no teníamos nada. ¿Cómo puede llamarse a sí mismo un fracasado? Min-hee. Su voz era ronca. Yo también me enamoré de usted, susurró, y las palabras salieron sin control. Intenté negarlo. Me repetía que era una locura, que entre nosotros había un abismo. Pero cada vez que entra en una habitación, el mundo se vuelve más brillante. Cada vez que sonríe a Hyun-woo, mi corazón se derrite. Estoy enamorada de usted, Lee Taeyun. Y también tengo miedo. Se quedaron mirándose, y el aire entre ellos parecía chispear de tensión. Taeyun levantó lentamente la mano, rozando con cuidado su mejilla. Esto es una locura, susurró él. Lo sé, ella cerró los ojos ante su caricia. Aún estás casada. Tu divorcio no ha terminado. Lo sé. Hay tantos obstáculos entre nosotros. Lo sé. Taeyun la atrajo hacia sí, y Min-hee no se resistió. Su frente tocó la de ella, sus respiraciones se mezclaron. Pero ya no puedo fingir que no siento esto, susurró. No puedo seguir manteniendo la distancia. Entonces no lo haga, ella abrió los ojos, encontrándose con su mirada. No le pido promesas. No le pido un futuro. Solo. Esté aquí. Ahora. La besó. Lento, con cuidado, como si temiera romper el frágil momento. Sus labios eran cálidos y tiernos, y Min-hee sintió que algo dentro de ella se rompía, los muros que había levantado durante 8 años para protegerse del dolor. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. ¿Qué estamos haciendo? Susurró Taeyun, apartando un mechón de su rostro. No lo sé, respondió Min-hee con sinceridad. Pero siento que esto está bien. Se quedaron unos instantes más abrazados, disfrutando de la cercanía, hasta que desde el pasillo se oyeron pasos pequeños. Mamá. Entró en la biblioteca Hyun-woo en pijama. No puedo dormir, el tío Choi me contó sobre el cumpleaños y ahora estoy demasiado emocionado.
Min-hee y Taeyun se apartaron de un salto. El niño se quedó inmóvil, mirándolos con curiosidad. ¿Estabais abrazados? Yo. Nosotros. Min-hee se quedó desconcertada. Pero Taeyun se agachó frente a Hyun-woo, sonriendo. Sí. Porque tu mamá es maravillosa. Y yo la aprecio mucho. ¿Te importa? Hyun-woo lo pensó, ladeando la cabeza. Luego sonrió ampliamente. No. Me gusta. ¿Entonces ahora estáis juntos? ¿Como mamá y papá? Min-hee y Taeyun se miraron. Aún era demasiado pronto para esas conversaciones, había demasiada incertidumbre. Pero ver la esperanza en los ojos del niño. Ya lo veremos, pequeño, dijo Taeyun en voz suave. Pero ahora deja que te lleve a la cama. Te contaré un cuento para que te duermas. ¿Sobre el príncipe y la princesa? Exactamente sobre ellos. Taeyun tomó de la mano al niño, lanzándole a Min-hee una mirada cálida, y salieron juntos de la biblioteca. Min-hee quedó en medio de la habitación, llevándose la mano a los labios. Aún sentía el calor de su beso. Aún no creía que hubiera pasado. Por primera vez en muchos años se permitió soñar con la felicidad. Las 2 semanas siguientes fueron como un sueño. Taeyun y Min-hee procuraban comportarse con prudencia delante de los demás, pero a escondidas intercambiaban miradas, roces y besos furtivos cuando nadie los veía. Hyun-woo estaba encantado, preguntando continuamente cuándo el señor Lee se convertiría en un papá de verdad. El 3 de enero organizaron la fiesta. El tío Choi horneó un enorme pastel de chocolate, Zorra decoró el comedor con globos y guirnaldas, y todos los criados de la mansión se reunieron para felicitar al cumpleañero. Hyun-woo flotaba de felicidad. Entonces Taeyun trajo su regalo. Una caja grande, atada con una cinta roja. Esto es para ti, Hyun-woo, dijo, colocando la caja delante del niño. El niño la abrió con reverencia y se quedó boquiabierto. Dentro había un set profesional de pinturas, pinceles, un caballete y una pila de lienzos. Pinturas de verdad, de artista. Exclamó Hyun-woo. Como las de los adultos. Zorra me dijo que te gusta dibujar, se sentó Taeyun a su lado. Ahora podrás crear cuadros de verdad. Hyun-woo se lanzó a abrazarlo, repitiendo gracias una y otra vez. Min-hee observaba desde un lado, secándose las lágrimas. Taeyun la miró por encima de la cabeza del niño, y en su mirada había tanta ternura que a ella le faltó el aire. Te quiero, susurró con los labios. Yo también, respondió ella, igual de quedo. Pero la felicidad fue breve. Al día siguiente, el 4 de enero, ocurrió aquello que todos temían. Min-hee trabajaba en la sala cuando se oyó un gran alboroto en la puerta, gritos, ruido, sonidos de forcejeo, una alarma. Ella salió corriendo al vestíbulo. Allí estaba la señora Hua con el teléfono en la mano. Un hombre intenta forzar la entrada, dijo la encargada, marcando el número de la policía. La seguridad lo retiene, pero está agresivo. A Min-hee se le heló la sangre. Lo supo sin que nadie se lo explicara. Do-yeon, susurró. Nos ha encontrado. Subió corriendo a su habitación, donde Hyun-woo pintaba con sus nuevas pinturas. El niño alzó la vista y su sonrisa se apagó al ver la expresión de su madre. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Hyun-woo, escúchame con atención. Min-hee se arrodilló frente a él y le tomó los hombros. Papá está ahí fuera. Pero el señor Lee y la seguridad no le permitirán entrar. Debes quedarte en la habitación, ¿de acuerdo? No salgas bajo ninguna circunstancia. El rostro del niño palideció. ¿Quiere llevarnos? No. No lo permitiré. Te lo prometo. Le besó la frente y salió de la habitación, cerrando la puerta con llave desde fuera. El corazón le latía tan fuerte que creía que se le iba a salir del pecho.
Bajó al vestíbulo. Taeyun ya estaba allí, había regresado del trabajo antes de la hora. Su rostro se mostraba duro. La seguridad lo mantiene en la puerta, dijo cuando Min-hee se acercó. La policía está en camino. Pero exige verte. Amenaza con romper la verja. Yo no puedo verle, temblaba Min-hee. No puedo. No lo harás, contestó Taeyun con firmeza, abrazándola por los hombros. Yo hablaré con él. No. Es peligroso, puede. Me encargaré. Confía en mí. Salió de la casa, y Min-hee, ignorando sus palabras, lo siguió. La señora Hua intentó detenerla, pero ella se zafó. Necesitaba ver. Necesitaba saber qué pasaba. Llegaron a la verja. Detrás de la reja metálica estaba Do-yeon, despeinado, con los ojos enrojecidos por la furia, la chaqueta sucia. Dos guardias le sujetaban las manos, pero él forcejeaba intentando avanzar. Min-hee gritó al verla. Sal ahora mismo. Eres mi esposa. No tienes derecho a esconderte en una casa ajena. Ella tiene pleno derecho a estar donde esté segura, dijo Taeyun con frialdad, colocándose entre la verja y Min-hee. Usted recibió la notificación del divorcio. Tenía que haberse presentado en el juzgado, pero ignoró la citación. El proceso seguirá sin su participación. Cierra la boca, niñato rico. Do-han escupió en su dirección. ¿Crees que el dinero te da el derecho a robar esposas ajenas? Ella es mía. Hyun-woo es mío. Y me los llevaré quiera o no. No se los llevará. Taeyun dio un paso más cerca de la verja, su voz se volvió aún más fría. Porque Min-hee presentó la demanda de divorcio por violencia doméstica. El abogado tiene informes médicos que acreditan las lesiones. Hay declaraciones de testigos vecinos. Usted perdió, señor An. Acéptelo. Do-yeon se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Su mirada pasó de Taeyun a Min-hee, que se encontraba a pocos metros detrás. En sus ojos ardía un odio tan intenso que a ella se le heló la sangre. Te arrepentirás de esto, Siseo. Te juro que te arrepentirás. Buscaré la forma de quitarte todo. Al hijo. La casa. La paz. Todo. Basta, sacó Taeyun el teléfono. Seguridad, si no se marcha ahora, usen la fuerza. A lo lejos se oyeron sirenas, la policía se acercaba. Do-yeon las oyó también. Con una última mirada llena de rabia y promesas de venganza, se zafó de los guardias y echó a correr, perdiéndose tras la curva justo cuando los coches de policía llegaban a la entrada. A Min-hee se le doblaron las piernas. Taeyun la sostuvo antes de que cayera. Ya pasó, susurró, abrazándola. Se ha ido. Estás a salvo. Pero ella no se sentía segura. La mirada de Do-yeon, sus palabras, buscaré la forma de quitarte todo, resonaban en su cabeza como un eco. La policía tomó la declaración, registró los testimonios de los guardias y prometió emitir una orden de arresto contra Do-yeon por amenazas y violación de la orden de restricción. Pero Min-hee sabía algo, eso no lo detendría. Do-yeon era como un perro rabioso que se aferra a su presa y no la suelta. Por la noche, ella estaba en su habitación, abrazando a Hyun-woo. El niño lloraba, había escuchado los gritos de su padre en la puerta y todo su miedo volvió. Mamá, tengo miedo, sollozó. Es tan malo. ¿Nos va a llevar de vuelta? No, pequeño. Nunca, Min-hee le acariciaba el cabello, aunque ella misma temblaba. El señor Lee nos protegerá. ¿Prometes? Te lo prometo. Alguien tocó suavemente la puerta. Entró Taeyun con una bandeja, té caliente y galletas. Traje algo para calmaros, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Hyun-woo, ¿cómo te sientes? Mejor, ahora que estás aquí. El niño se secó las lágrimas.
Taeyun se sentó junto a ellos en la cama. Escúchame, Hyun-woo. Tu padre ya no podrá haceros daño. La policía lo está buscando, y cuando lo encuentren, pagará por todo lo que hizo. Mientras tanto, estáis a salvo aquí, en esta casa. Te lo prometo. Eres fuerte. Hyun-woo lo miró con admiración. Lo ahuyentaste. Como un superhéroe. Taeyun sonrió, pero Min-hee vio la tensión en sus ojos. Ve a tomar tu té con galletas, dijo ella a su hijo. Yo hablaré un momento con el señor Lee. Cuando Hyun-woo se acercó a la mesa, ella se volvió hacia Taeyun. Hoy arriesgaste mucho, susurró. Do-yeon podría haberte atacado. Es impredecible cuando está borracho y enfadado. No podía permitir que llegara hasta ti, respondió Taeyun con sencillez. Y lo haré de nuevo si hace falta. Pero, ¿y si vuelve? ¿Si intenta entrar por la fuerza? Entonces estaré preparado. Min-hee, mírame, le tomó las manos. No permitiré que te haga daño. Ni a ti ni a Hyun-woo. ¿Me oyes? Os protegeré pase lo que pase. ¿Por qué arriesgas tanto por nosotros? Susurró ella. Somos extraños para ti. No eres una extraña, Taeyun la acercó a su pecho, suavizando la voz. Eres la mujer a la que amo. Y nunca te dejaré en peligro. Nunca. Min-hee se abrazó a su pecho, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Confiaba en él. Confiaba en cada palabra. Pero el miedo aún no desaparecía. Pasaron 3 meses. Era principios de abril, y el mundo se transformaba, los árboles del jardín de la mansión se cubrían de un verde delicado, en los parterres florecían tulipanes y narcisos, y el aire estaba lleno del dulce aroma de la primavera. En esos 3 meses, mucho cambió. Do-yeon fue arrestado una semana después de aparecer en la puerta. Lo encontraron en un motel barato a las afueras de la ciudad, borracho y agresivo. Los cargos eran graves: violencia doméstica, violación de la orden de restricción, amenazas. El tribunal lo condenó a 2 años de prisión y tratamiento obligatorio por alcoholismo. Y lo más importante, Min-hee obtuvo el divorcio. Oficialmente, legalmente, de manera definitiva. Ella era libre. El día que el abogado Jun le entregó los documentos, Min-hee estaba sentada en el jardín llorando. Lloraba de alivio, de felicidad, de que finalmente los 8 años de pesadilla habían terminado. Taeyun la encontró allí, la abrazó, y se quedaron en silencio observando cómo el sol se ponía en el horizonte. Eres libre, susurró. Finalmente, libre. Gracias a ti, ella se volvió hacia él, colocando la mano en su mejilla. Sin ti no lo habría logrado. Lo habrías hecho, replicó él. Eres más fuerte de lo que crees. Yo solo te di tiempo y espacio. Después del divorcio, Min-hee continuó trabajando en la mansión, pero su relación con Taeyun cambió. Ya no se escondían. Él cenaba abiertamente con ella y Hyun-woo, paseaba con ellos por el jardín, los llevaba a la ciudad. Los sirvientes de la mansión lo aceptaron con tranquilidad. La señora Hwa incluso le dijo a Min-hee que estaba feliz de ver al señor Lee de nuevo sonreír. Después del divorcio con Su-jin era como una sombra, admitió la encargada. Cerrado, frío, infeliz. Ahora vuelve a sonreír. Y es gracias a ti. Hyun-woo florecía. El niño comenzó el jardín de infancia en la escuela local, hizo amigos y se aficionó a la pintura. Su habitación estaba llena de cuadros, brillantes, alegres, llenos de sol. En muchos de ellos dibujaba a 3 personas, su mamá, él mismo y un hombre alto al que firmaba como Papá Taeyun. Una noche, a finales de abril, Taeyun pidió a Min-hee y a Hyun-woo que fueran al comedor. Al entrar, encontraron una hermosa cena sobre la mesa, velas, flores y los platos favoritos del niño. ¿Qué es esto?, preguntó Min-hee sorprendida. Tomad asiento,
Taeyun le retiró la silla. Quiero decir algo. Se sentaron. Hyun-woo miraba a Taeyun con curiosidad, masticando pan. Taeyun respiró hondo, mirando a Min-hee. Min-hee comenzó, con la voz temblando de nervios. Los últimos 6 meses han sido los más extraños y felices de mi vida. Entraste en mi vida en el momento más oscuro, cuando había perdido la fe en las personas, en el amor, en el futuro. Y ahora, gracias a ti, vuelvo a creer. Creo que puedo ser feliz. Que puedo amar y ser amado de verdad. Se levantó de la mesa, se acercó a ella y se arrodilló. Min-hee se llevó la mano a la boca, asombrada. An Min-hee, continuó Taeyun, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Sé que nos conocemos desde hace poco. Sé que nuestro comienzo fue inusual. Pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero estar contigo en los momentos malos y en los buenos. Quiero ser el padre de Hyun-woo, si él lo permite. Quiero construir una verdadera familia con vosotros. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió la caja y dentro brillaba un anillo, simple, elegante, con un pequeño diamante. Min-hee no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, la garganta se le apretaba de emoción. Miraba a aquel hombre que la había salvado, protegido y dado una nueva vida, y comprendió que no había nada que deseara más que estar junto a él. Sí, susurró entre lágrimas. Sí. 1000 veces sí. Sí. Gritó Hyun-woo, saltando de la silla. Mamá dijo que sí. ¿Significa que el señor Lee será mi verdadero papá? Taeyun se rió, colocando el anillo en el dedo de Min-hee, y luego se volvió hacia el niño. Hyun-woo, dijo serio. Quiero preguntarte algo importante. ¿Me permitirás ser tu papá? Prometo cuidarte, protegerte y amarte como a mi propio hijo. ¿Qué dices? Hyun-woo se lanzó a abrazarlo, sollozando de felicidad. Sí. Quiero que seas mi papá. Lo quiero mucho. Taeyun abrazó fuerte al niño, luego atrajo a Min-hee hacia él. Estaban los tres abrazados, y todo el mundo alrededor parecía detenerse en ese instante de felicidad perfecta. En la puerta del comedor estaba la señora Hwa, secándose las lágrimas con un pañuelo. Junto a ella, So-rae y el tío Choi sonreían, aplaudiendo silenciosamente. La boda se celebró 2 meses después, a principios de junio. Una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión, solo con las personas más cercanas, los sirvientes que se habían convertido en familia, el abogado Jun y algunos amigos de Taeyun. Min-hee estaba bajo el arco decorado con rosas, con un sencillo vestido blanco. A su lado, Hyun-woo con un pequeño traje, sosteniendo orgulloso la caja con los anillos. Frente a ellos, Taeyun, con un traje oscuro y los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Cuando el sacerdote preguntó, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa? Taeyun respondió firme y alto, sí. Y prometo amarla, cuidarla y protegerla hasta el final de mis días. ¿Y usted acepta a este hombre como su esposo? Sí, susurró Min-hee, mirando sus ojos. Y prometo amarlo, apoyarlo y caminar a su lado en la vida, en la alegría y en la tristeza. Cuando los declararon marido y mujer, Hyun-woo fue el primero en gritar ¡hurra! Y corrió a abrazarlos a ambos. En la pequeña celebración posterior a la ceremonia, la señora Hwa se acercó a Min-hee. Quiero disculparme, dijo la mujer mayor, tomándola de las manos. Por cómo me comporté al principio. Fui ciega y prejuiciosa. Pero ahora veo que usted es exactamente lo que el Señor le necesitaba. Lo ha hecho feliz. Y le estoy agradecida por eso. Gracias, Min-hee la abrazó. Por darme la oportunidad de demostrarme. Has demostrado más de lo que podía esperar, la señora Hwa sonrió entre lágrimas. Has mostrado que tienes verdadera fuerza de espíritu. Bienvenida a la familia, señora Lee.
señora Lee. Min-hee repitió esas palabras para sí misma y sonrió. Ya no era An Min-hee, esposa de un tirano, víctima de violencia. Era Lee Min-hee, esposa amada, madre feliz, parte de una familia verdadera. Por la noche, cuando los invitados se retiraron, Tae-jun, Min-hee y Jae-young-woo se sentaron en el banco junto al estanque, el mismo lugar donde habían pasado tantas horas conversando en los últimos meses. El niño se durmió apoyando la cabeza en el regazo de su madre. Tae-jun abrazó a Min-hee por los hombros y miraron el cielo estrellado. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Más feliz de lo que jamás pensé que fuera posible, respondió ella, recostándose contra él. Gracias. Por todo. Fuiste tú quien me salvó. Tae-jun la besó en la sien. Me recordaste lo que es el verdadero amor. La verdadera familia. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del jardín, el susurro de las hojas, el chapoteo del agua en el estanque, el canto lejano de los grillos. Y en ese silencio había una armonía completa. Min-hee recordó aquella noche terrible, 6 meses atrás, cuando huía con Jae-young-woo en brazos, sin saber a dónde ir, temiendo cada ruido. Recordó la luz intensa de los faros, el golpe, la oscuridad. Recordó despertar en el hospital y ver a un desconocido con ojos culpables que le ofreció una oportunidad. Un momento cambió todo. Una persona cambió todo. No, se corrigió. No una sola persona cambió todo. Ella misma cambió todo, cuando encontró la fuerza para escapar. Cuando decidió luchar por su libertad y la de su hijo. Cuando creyó que merecía algo mejor. Tae-jun solo le dio el tiempo y el espacio para que esa fuerza floreciera. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su distracción. Que a veces los momentos más aterradores en la vida conducen a los más hermosos, respondió Min-hee. Si no hubiera sido esa noche, ese coche, ese incidente, nunca nos habríamos encontrado. Creo que nos habríamos encontrado de todas formas, sonrió Tae-jun. El destino tiene formas extrañas de reunir a las personas que deben estar juntas. ¿Crees en el destino? Ahora sí. Jae-young-woo se movió dormido, murmurando algo sobre carpas y pinturas. Min-hee lo acarició suavemente en la cabeza y el niño se calmó. Será feliz aquí, susurró Tae-jun. Tendrá la infancia que merece. Amor, seguridad, libertad. Gracias a ti. Gracias a nosotros. Gracias a la familia que hemos construido juntos. Se quedaron mucho tiempo junto al estanque, hasta que la noche se hizo profunda y Jae-young-woo finalmente se durmió. Entonces Tae-jun levantó cuidadosamente al niño y los tres regresaron a la casa, su fortaleza, su lugar seguro y cálido. Y cuando Min-hee cerró la puerta del dormitorio, acostando a su hijo, miró por la ventana el cielo estrellado y susurró, gracias. Gracias al destino por aquel momento terrible que llevó a la felicidad. Gracias a sí misma por la fuerza de luchar. Gracias a Tae-jun por creer en ella. Gracias a cada persona en esta mansión que se convirtió en parte de su nueva vida. Y en algún lugar, lejos, tras los altos muros de la prisión, Do-yeon estaba sentado en su celda, maldiciendo su destino. Pero sus maldiciones ya no tenían poder. Quedó en el pasado, en la vida que ya no existía. Y Min-hee avanzó hacia el futuro. Brillante, lleno de amor y esperanza. Pasaron 3 años. Jae-young-woo tenía 9 años y cursaba 3er grado en la escuela local. Sus dibujos adornaban todas las paredes de la casa y recientemente había ganado un concurso escolar de jóvenes artistas. Tae-jun colgó ese dibujo, una familia feliz en el jardín, en su oficina. Min-hee ya no trabajaba como sirvienta. Tae-jun insistió en que recibiera educación y ahora estudiaba diseño de paisajes, soñando con crear jardines hermosos. Su primer proyecto fue el jardín de la mansión, que transformó completamente en una obra de arte. Además, tuvieron una hija.
La pequeña Zoe, que acababa de cumplir 1 año. La niña era idéntica a Min-hee, con grandes ojos marrones y una sonrisa contagiosa. Hyun-woo adoraba a su hermana menor, siempre dibujándole imágenes y enseñándole sus primeras palabras. Papá. Chillaba Zoe, señalando a Taeyun con el dedo. Muy bien, Taeyun la levantaba en brazos, besándola en la mejilla. La señora Hwa, ahora con 53 años, se convirtió en la abuela de honor para los niños. Los consentía, los protegía de cualquier inconveniente y contaba orgullosa que había sido testigo del nacimiento de esa familia. Do-yeon salió de prisión tras 2 años, pero su vida quedó destruida. Perdió trabajo, departamento y amigos. La última noticia que Min-hee recibió de él fue a través de su abogado. Se mudó a otra ciudad, siguió tratamiento por alcoholismo y ya no intentó contactarla a ella ni a su hijo. El pasado quedó en el pasado. Una tarde de primavera, mientras Hyun-woo hacía la tarea y Zoe dormía en su cuarto, Min-hee y Taeyun se sentaron en su banco favorito junto al estanque. ¿Recuerdas cuando me preguntaste hace 3 años si era feliz? Dijo Min-hee en voz baja. Lo recuerdo. Taeyun entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces respondí que era más feliz de lo que creía posible. ¿Sabes qué? Ahora soy aún más feliz. Cada día me despierto sin poder creer que esta es mi vida. Que tengo a ti, a nuestros hijos, esta casa. Que soy libre. Amada. Segura. Taeyun la miró, apartándole un mechón de cabello del rostro. Y yo cada día agradezco al destino por aquella noche. Por haberte traído hasta mí. Sabes, los médicos dicen que nada es casual. Todo sucede por una razón. Y yo creo que nos encontramos justo cuando ambos necesitábamos ser salvados. Tú me salvaste del vacío. Yo te di seguridad. Juntos construimos lo que ambos soñábamos, una familia de verdad. Se besaron, lenta y suavemente, disfrutando del momento. Desde la casa se escuchó la voz de Hyun-woo, mamá. Papá. Vengan a ver. Zoe está intentando caminar. Se rieron y corrieron hacia la casa, donde su hija, sujetándose del sofá, daba sus primeros pasos inseguros. Y en ese instante, Min-hee comprendió, esto es la felicidad. No en la riqueza ni en el lujo. No en una vida perfecta sin problemas. Sino en el amor. En la familia. En que incluso después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Y su amanecer era hermoso.